Hola amigos. Cuando el otro día hablamos de que Putin estaba en una encrucijada nuclear, es posible que pronto se podrá comprobar, porque la OTAN está incrementando sus ataques a suelo ruso de una manera exponencial. Y además en el plano político está subiendo la tensión en la misma proporción que el militar, es decir, porque el otro día, la OTAN cruzó una de esas líneas rojas que Putin siempre ha nombrado como de ineludible respuesta, y fue que la OTAN atacó la estación de radar de alerta temprana, que se considera estratégico. Fue el radar Voronezh de M en Armavir, que sufrió daños aunque al parecer sigue operativo. Aún siendo esto grave para Putin, nada comparable con la avalancha de ataques políticos de la OTAN, que cada uno de ellos de por sí. Simplemente ya son declaraciones de casus bellis. Por lo tanto blanco y en botella. Porque Putin ayer mismo volvió a recordar a todos con una frase alegórica de otra, dijo Putin ayer, debemos ir siempre un paso por delante y la victoria estará garantizada. No sé a vosotros pero a mí me parece que es una alegoría de otra que preside la filosofía de Putin, que dijo que cuando una pelea ya es inevitable, es mejor pegar el primer golpe. Todo lo que está ocurriendo estos últimos días, tiene una importancia muy seria, porque dice bien a las claras que la OTAN va directa a la confrontación total. Ante esto Rusia da la impresión que ya lo ha percibido así definitivamente. Y algunos movimientos de estos días son indicativos, y resalta mucho el que Putin haya viajado a Bielorrusia a entrevistarse con Lukashenko. Además de que también viajó el nuevo ministro ruso de Defensa, el expresidente ucraniano Viktor Yanukovych, y Lavrov, y la principal cuestión fue el entrenamiento conjunto para la utilización de armas nucleares. Es evidente que estas amenazas de la OTAN ya han sido percibidas en algunos países de la Unión Europea, como un detonante claro de lo que se avecina, y ya empiezan algunos a recular y pedir que se pare la escalada, pero el asunto ya está muy desmadrado. Porque la OTAN, ya no es que haga declaraciones más o menos duras como las que suele lanzar. Es que esta vez, Estados Unidos ha amenazado directamente a Putin al mismo tiempo que Biden volvía a insultarle. Que si Rusia utiliza armas nucleares en Ucrania, lanzaría un ataque masivo con armas convencionales contra Rusia y le destruiría toda su infraestructura. Pero vayamos por partes. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dice que es hora de que los ucranianos utilicen las armas de la OTAN para atacar objetivos legítimos en suelo ruso en relación con la batalla de Kharkov. El gobierno italiano no apoyó la idea del secretario general de la OTAN Stoltenberg, de permitir que Ucrania atacara a Rusia con armas occidentales. Y Orbán ya dijo el otro día que la Unión Europea se está preparando para la guerra contra Rusia, algo que además ha sido ratificado por el presidente serbio Vučić, que ha ratificado que Viktor Orbán le dijo a él, que Europa se está preparando para entrar en el conflicto ucraniano. El presidente serbio afirmó haber recibido esta información del primer ministro húngaro Viktor Orbán. Por su parte el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha vuelto a permitirse una expresión ofensiva contra su homólogo ruso Vladimir Putin, describiéndolo como un tirano brutal. Estas declaraciones las hizo este sábado durante su discurso ofrecido en la ceremonia de graduación en la Academia Militar de West Point, en el estado de Nueva York. Y esta vez no se quedó solo en insulto, sino que Estados Unidos amenazó a Rusia con un ataque si se utilizaban armas nucleares en Ucrania. Así lo afirmó el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radosław Sikorski, comentando la situación actual y la posibilidad de una escalada del conflicto. Según el ministro polaco, Washington ha expresado su disposición a tomar duras medidas de represalia si Rusia recurre al uso de armas nucleares en la zona de una operación militar especial. Esta posición confirma la grave amenaza del occidente colectivo. La declaración de Sikorski se produjo en un contexto de crecientes tensiones en la región, y crecientes riesgos de hostilidades. La parte rusa ha manifestado repetidamente su compromiso con la disuasión estratégica. Pero los países occidentales han expresado su preocupación por el posible uso del arsenal nuclear. Los expertos creen que tales declaraciones de Estados Unidos y sus aliados tienen como objetivo ejercer presión adicional sobre Rusia, especialmente en el contexto de los ejercicios en curso en Rusia que utilizan armas nucleares no estratégicas. Ante esta escalada, algunos gobiernos ya empiezan a recular,
el gobierno de Hungría está frenando la legislación europea que permitiría utilizar los beneficios de los activos rusos congelados en la Unión Europea para financiar la compra de armas para Ucrania, publica Financial Times. Se trataría de hasta 2.000 millones de euros que Kiev podría recibir de seguir adelante la iniciativa. La agencia ANSA escribe que el viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, expresó su desacuerdo con la posición del secretario general de la OTAN. El político italiano afirmó que no se puede plantear levantar la prohibición de que Kiev ataque a Rusia con armas occidentales. Además, Salvini se opuso al envío de tropas italianas a Ucrania, por temor a que ello pudiera provocar la Tercera Guerra Mundial. El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, también comparte la misma posición, lo que significa que salvo rebeldía en su gabinete la primera ministra Meloni compartirá lo dicho por sus ministros. También Bulgaria dice lo mismo, que no se pueden enviar armas ni tropas de la OTAN a Ucrania. Bulgaria aboga por poner fin a la guerra en Ucrania por medios diplomáticos. Así lo afirmó el presidente búlgaro, Rumen Radev, durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo húngaro, Tamás Suchok, informa la agencia búlgara BTA. La declaración se hizo horas antes de que Radev se reuniera con el primer ministro húngaro Viktor Orbán, en un monasterio carmelita. Necesitamos encontrar herramientas diplomáticas para poner fin a la guerra en Ucrania lo antes posible. Esto no se puede hacer con más armas, no se puede hacer enviando tropas de los países de la OTAN. La guerra en Ucrania sigue siendo un gran desafío y un enorme riesgo que enfrentan nuestros países. Cada día que continúa esta guerra significa pérdidas no solo para Rusia y Ucrania, sino también para todos los estados vecinos. Cada día de esta guerra significa un riesgo creciente para la seguridad global. No debemos permitir que este riesgo crezca tanto en escala espacial como en intensidad, afirmó el jefe de gobierno de Bulgaria. Yo desde luego, no alcanzo a comprender el vasallaje de estos gobiernos europeos hacia Estados Unidos, que además es el que enciende las mechas, porque si hablamos de la utilización de armas nucleares, tendrían que recordar que Estados Unidos y el Reino Unido ya las han utilizado en Ucrania, o el vasallaje les tiene a estos países paralizados. Porque recordemos que el año pasado cuando Rusia atacó un enorme depósito de armas no muy lejos de la frontera de la OTAN con Ucrania, se produjo una enorme explosión de la que nadie en la Unión Europea ha dado explicaciones. Ya que al parecer en estos depósitos estaban las armas con uranio empobrecido, y vete tú a saber qué más. El caso es que en las naciones cercanas los científicos detectaron polvo radioactivo en niveles preocupantes, y las muertes que ha causado esta munición en Serbia e Irak que fueron atacadas por la OTAN, dejando los campos de cultivo contaminados por décadas. Pues al respecto, aparte de animar por parte de algunos países a que se utilicen las armas de la OTAN contra territorio ruso, en la revista Armitimes, se ha publicado una lista de objetivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las profundidades de Rusia. Desde Moscú hasta los centros turísticos, la lista de objetivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania OTAN en el interior de la Federación Rusa, incluye Moscú, instalaciones nucleares y centros turísticos. Los expertos de Armitimes publicaron una lista de dónde atacará Ucrania si se le da permiso de Occidente. Según fuentes de Armitimes en las estructuras de inteligencia nacional de Estados Unidos, la lista de objetivos de misiles ATACMS, Scalp y Taurus, si se proporcionan por Alemania para atacar en las profundidades de Rusia, incluye unidades de defensa aérea, cuartel general militar, órganos de gobierno, administraciones municipales, centros de transporte, estaciones, intercambiadores, puentes ferroviarios y de carretera, refinerías de petróleo y empresas que producen armas para las Fuerzas Armadas rusas. Vale la pena recordar que The New York Times informó que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ahora apoya la iniciativa de levantar la prohibición del uso de armas estadounidenses para atacar a la Federación Rusa y convencerá a Joe Biden de ello. El jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos, Michael McCaul, presentó un mapa de Rusia que muestra los objetivos de los misiles ATACMS. El líder de la OTAN, Jens Stoltenberg, también pidió a Estados Unidos y la Unión Europea que abandonen las restricciones al uso de armas occidentales dentro de Rusia.
qué ciudades pueden ser atacadas por Ucrania, y qué objetivos en Rusia. ¿Quiere atacar Ucrania? Los misiles Storm Shadow y Scalp pueden atacar a una distancia de hasta 560 kilómetros. Los misiles ATACMS de los bloques 1A, 2A y 4A pueden alcanzar distancias de entre 220 y 300 kilómetros. Pero ya si hablamos de los misiles Tomahawk, tienen un alcance de hasta 2600 kilómetros. Pero francamente, esta revista ya no sé ni de qué habla, porque llegados a ese punto, se desatarían los infiernos en todo el planeta, y la guerra solo duraría media hora. Y lo verdaderamente preocupante es que la OTAN ya ha emprendido ese camino, convencida de que la purga de los generales rusos le dará alguna ventaja, y podría sonar la flauta de que Rusia hinque la rodilla. Lo que me hace pensar que en la OTAN se han generalizado los sueños eróticos y están con la fiebre subida. Y personas como el ministro polaco de Asuntos Exteriores, Radoslaw Sikorski, parece que están pidiendo a gritos que se desate una guerra nuclear. Rusia ya ha respondido a esta fiebre de la OTAN, y ha dicho que Rusia responderá en forma de espejo a los llamados de los políticos occidentales para permitir que Ucrania bombardee territorios rusos, o sea, la escalada definitiva. Rusia dice que el suministro de armas a Ucrania interfiere con el acuerdo, involucra directamente a los países de la OTAN en el conflicto, y está jugando con fuego. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dice que Estados Unidos y la OTAN participan directamente en el conflicto, no solo suministrando armas, sino también entrenando personal en Gran Bretaña, Alemania, Italia y otros países. El Kremlin afirmó que inflar a Ucrania con armas de Occidente no contribuye a las negociaciones y tendrá un efecto negativo. De todas las maneras habrá que seguir muy de cerca los acontecimientos que se están dando en Bielorrusia, ya que la visita que hicieron Putin y su ministro de Defensa esta semana tiene un significado enorme. De momento, Ucrania ya se ha puesto la venda antes de tener herida, y anunció posibles preparativos para una nueva ofensiva desde Bielorrusia. El diputado ucraniano Alexander Shevchenko expresó su seria preocupación por la posible apertura de un segundo frente en la frontera con Bielorrusia. Esta declaración se produjo en el contexto de una visita del presidente ruso Vladimir Putin y de varios funcionarios rusos de alto rango a Minsk. La delegación rusa también incluye al ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, y al ministro de Defensa, Andrei Belousov. Según Shevchenko, la presencia de funcionarios de tan alto rango en Bielorrusia, así como la posible llegada del expresidente ucraniano Viktor Yanukovych, pueden indicar preparativos para nuevas acciones ofensivas desde el territorio de Bielorrusia. Sin embargo, los expertos consideran que esto es poco probable. Esto es todo amigos, reciban un saludo.